En este caso tenemos la sustentación de la tesis del estudiante Julián José Galvis Barra, quien ha escrito su tesis con el título Del CRIC a la UNIC, fortalecimiento del movimiento indígena caucano en los años 70 del siglo XX, tesis que ha sido dirigida por el profesor Mauricio Archila. El ritual consiste en lo siguiente: primero tenemos la sustentación por parte del estudiante Julián, que va entre 20 y 30 minutos. Luego vienen los conceptos de los jurados, enseguida conceptos o comentarios, preguntas del auditorio. Responde de nuevo Julián, vienen luego los comentarios del director y finalmente la deliberación de los jurados y la oficialización de los resultados. Bienvenido, Julián, muy buena suerte y tienes la palabra. Bueno, pues como les comentábamos ahorita, mi tesis se llama Del CRIC a la UNIC, fortalecimiento del movimiento indígena caucano en los años 70 del siglo XX. Básicamente la presentación la voy a dividir en tres partes. Una primera parte, que son los elementos generales de los que se compone. Dentro de esos elementos generales podemos encontrar el problema, los objetivos, la justificación, elementos conceptuales, balance historiográfico y la metodología. Ya en la segunda parte encontraremos, pues digamos, desarrollados brevemente los 4 capítulos en los cuales se distribuyó mi tesis. Y por último, las conclusiones. Pues digamos que son 2 y parten, pues digamos, como de 2 elementos generales en los cuales se desarrolló toda la tesis. Bueno, entonces los objetivos, dentro de los elementos de la tesis podemos encontrar el problema, y la idea del problema es desarrollar la idea de que durante la década de los años 70 del siglo XX el proceso de lucha indígena en el Cauca se fortaleció. Entonces este hecho pues digamos se desprende de un primer suceso, y fue la creación del mismo CRIC en 1971. Después encontramos, o mejor, hay 2 elementos que favorecieron esa constitución. Por un lado, la creación de la Ley 135 del 61 y la Ley Primera del 68, que da vida a la NUC. Por otro lado, encontramos la generación o la creación de la Alianza para el Progreso, promovida por los Estados Unidos con la intención de facilitar la reforma agraria, debido al triunfo de la Revolución Cubana y con ello el aumento de la tensión de la Guerra Fría en América Latina. Estos elementos nos orientan a ver que finalmente las luchas sociales incidieron en la creación de una organización indígena de carácter nacional. Eso quiere decir que las luchas sociales ubicadas espacialmente en un lugar geográfico pues digamos un poco olvidado, originaron un movimiento de carácter nacional, lo cual resulta ser muy relevante. Como segundo elemento dentro de los objetivos, la idea también de este trabajo es exponer el fortalecimiento organizativo del Cauca a partir de la consolidación gremial del CRIC como una estructura organizativa. De este objetivo general se desprenden 4 objetivos específicos. Por un lado, evidenciar las continuidades y rupturas del Cauca como unidad territorial en la que confluyen indígenas y élites político-económicas. En el segundo, exponer el contexto de las luchas sociales indígenas en el Cauca entre 1971 y 1982. Como tercer elemento, ver aquellos elementos que han dinamizado el fortalecimiento gremial del indígena caucano en sus prácticas cotidianas, y por último, el fortalecimiento de 2 elementos centrales que se van a gestar durante esta década y posteriormente se fortalecerán. Serán tan importantes pues digamos que han sido parte, digamos, como de la vida nacional que actualmente tienen los indígenas en sus luchas sociales, como es la economía comunitaria y la educación propia de las comunidades. Ya como un tercer elemento,
pues presento aquí la justificación. Hay una justificación personal y es, pues digamos, la influencia que han tenido los indígenas durante, pues digamos, durante todos estos años, pero que en tiempos recientes se ha dinamizado con las mingas nacionales que ellos han promovido desde el Cauca, pasando por Cali y llegando hasta Bogotá. Pues digamos, en el caso del CRIC, pues evidentemente los indígenas han venido de muchos otros lugares, pero es de rescatar la influencia y pues digamos un poco la visibilidad que esto ha tenido en las personas y pues sobre todo en las universidades, donde incluso se han llegado como a adoptar pues digamos como formas pues digamos muy coloquialmente de cómo los indígenas se organizan y el uso el uso de las mingas y las recuperaciones. Uno ve que eso pues digamos ha influido al movimiento estudiantil y digamos como que también por eso me ha llamado la atención. Además, pues también es de rescatar que yo comencé, pues digamos, me involucré dentro del tema de los indígenas en mi pasantía en CINEP, en la cual pues tuve la oportunidad de revisar prensa. Allí, pues digamos, conocí mucho, pues digamos, mucho el proceso indígena y ahí, pues digamos, un poco me enamoré del tema y por eso lo desarrollé en mi tesis de pregrado en la Universidad Javeriana y lo estoy desarrollando aquí en mi maestría en la Universidad Nacional. También encontramos una justificación académica y es que entre el 71 y el 82 se generaron pues digamos elementos centrales que habrán de ser muy importantes en el fortalecimiento de las luchas indígenas. Con esto no quiero decir que las luchas indígenas digamos, aparecen en la década del 70, sino que de un acumulado que se viene dando de un contexto político y pues yo diría de una acertada perspectiva política de los indígenas, ellos pudieron fortalecer la lucha y visibilizarla de una mejor manera para formular planes educativos y económicos que han sido los lineamientos que se han venido desarrollando para décadas posteriores. Dentro de los elementos conceptuales, yo parto, pues digamos, de un elemento central y es que el CRIC, yo trabajo el movimiento indígena a partir de una organización gremial. Con ello no estoy diciendo que el CRIC sea un movimiento social, sino que hace parte de él. ¿Qué es lo que pasa en la década de los 70? En la década de los 70 el CRIC fue tan relevante que fue la cabeza visible de ese movimiento indígena. Posteriormente, digamos, van a aparecer muchas más perspectivas, pero en la década del 70 el CRIC se fortaleció de tal manera que era muy visible y fortaleció las luchas indígenas, no solo a ellos, sino como se ve a lo largo de mi tesis, a los demás indígenas, e inclusive llega a tener un carácter nacional, influyendo en procesos tan lejanos, pues digamos, geográficamente y culturalmente, de alguna forma también, como con los indígenas del Baupés. Entonces, de esta manera yo digo que el CRIC fortalece las luchas sociales agrarias. No solo las luchas que los indígenas venían desarrollando, sino también las luchas campesinas y con ello las luchas de la NUC, a pesar de la ruptura que ellos tuvieron a mitad de la década de los 70. También representa una comunidad en movimiento y también representa un occidente alterno. Estos, digamos, van a ser elementos un poco, yo creo, rebatidos más adelante y pues digamos, por eso lo dejaría abierto por el momento. También el CRIC reconoce la existencia de una identidad proyecto y con esta identidad proyecto quiero decir que dentro de su fortalecimiento organizativo ellos van a ir más allá de, pues digamos, de reconocerse a sí mismos, sino que también la están reelaborando. Y a través del CRIC también se reconoce la existencia de un problema étnico en Colombia y hace visible la interculturalidad. Interculturalidad entendida como la relación que establecen, pues digamos, dos mundos y que esa relación, pues digamos, va en doble dirección y uno
por esa razón no puede esencializar lo que es el indígena y tampoco ver, pues digamos, o ver que los indígenas tienen una identidad definida, sino que siempre la están reelaborando. También una cosmovisión entendida como la perspectiva que ellos tienen del mundo y cómo la organiza. La politización, en este caso entendida como las prácticas cotidianas en la que ellos reapropian la política para poder forjar sus luchas, y el comunitarismo entendido como una perspectiva diferente al individualismo occidental, que hace radicalmente diferente a los indígenas, pues digamos, de los occidentales y de los occidentes, de esos occidentes alternos que también se viven en América Latina. También que el CRIC aprovecha, y pues digamos, yo creo que es uno de los elementos principales de los cuales se forja mi tesis, y es que los indígenas utilizan estructuras de oportunidad política que abre el Estado en el marco de la reforma agraria. Con ello quiero decir que ellos aprovechan todos los elementos legales que les brinda el Estado, los reapropian y los vuelven, pues digamos, al reapropiar los vuelven propios, y eso les sirve para forjar sus luchas. Bueno, dentro del balance historiográfico, pues a lo largo de mi trabajo confluyen disciplinas como la sociología, la ciencia política, la antropología y la historia. Pues digamos, de toda la bibliografía que usé, he reconocido la importancia de algunos textos que aquí expongo. Por un lado, el de Cristian Gross, En Colombia Indígena, donde hace un análisis pionero y vigente del movimiento indígena. Es de reconocer que, pues digamos, este libro ya tiene sus años, es del 91, y pues digamos, el 91 marca una brecha muy importante porque, pues digamos, es el año de la Constitución, y bueno, eso va a tener una serie pues digamos, de quiebres para el futuro. También ayuda a establecer la importancia de la lucha por la tierra, la importancia que para los indígenas antes de la Constitución del 91 tuvo la ley 89.1890, y también el legado de Manuel Quintín Lame, del cual, pues digamos, los indígenas del CRIC pues digamos, se valen para fortalecer sus elementos organizativos. El PEBI, ¿qué pasaría si la escuela? Es un texto pues digamos, del Programa Educativo Bilingüe Intercultural del mismo CRIC, y en este texto se muestra la forma en que la organización indígena fortalece la educación y, pues digamos, a través del texto hace visible la trayectoria de ese proceso. También recojo el texto de Pedro Cortés Lombana, en Desarrollo de una organización indígena, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Es un texto pues digamos, mucho más viejo, es del 84, y pues digamos, aquí tiene una perspectiva que en lo personal me llamó mucho la atención. Aquí desarrolla los cambios políticos del CRIC en sus primeros años, pero los elementos que recojo, pues digamos, él hace una división entre el fortalecimiento y la consolidación de la organización indígena, y eso le ayuda a establecer a uno las diferencias que existían dentro del movimiento indígena antes de la creación del CRIC. Por eso, pues digamos, me parece importante, a pesar, pues digamos, que uno pueda rebatir las diferencias que él hace entre la consolidación y el fortalecimiento. Pues digamos, no son, como discutía con el profesor Archila, es difícil ver una linealidad, digamos, como primero nos fortalecemos y después nos consolidamos, y bueno, eso hace diferente la perspectiva que uno puede tener del texto. También el libro de Miriam Galeano, En Resistencia Indígena del Cauca, donde desde una perspectiva antropológica muestra la larga lucha social indígena, destacando elementos tan importantes como la educación y la política. En lo personal pienso que es un libro que, pues digamos, nos brinda ubica al lector dentro del movimiento indígena y desde una perspectiva general logra desarrollar su texto. También Miriam Jimeno, de Juan Gregorio Palechor, y este texto muestra la trayectoria personal y política de este líder indígena y la manera en que su perspectiva de la política se va transformando en el tiempo, y eso también le ayuda a entender a uno cómo el movimiento indígena
pues digamos, se involucra dentro del escenario político nacional y eso le ayuda a fortalecer sus luchas. También el texto de María Teresa Fingi, Elementos para el estudio de los resguardos indígenas del Cauca, donde establece importantes resultados cuantitativos del censo indígena de 1972, pues digamos que es un elemento de una coyuntura bastante importante porque los indígenas no solo necesitan reconocer al Estado, sino reconocerse a sí mismos. Y con el censo indígena, que no, pues digamos, no solo fue una práctica cuantitativa, sino pues digamos, de muchas otras perspectivas, los indígenas pueden entender también quiénes son y en dónde están. El libro de Mauricio Archila, de Memoria e Identidad del Movimiento Indígena Caucano, y su artículo La economía y cultura para el buen vivir del movimiento indígena caucano. Archila, lo tenemos aquí presente, se ha enfocado en el estudio de las luchas sociales en Colombia y las izquierdas, ubicando al CRI como una izquierda social. También presenta las luchas indígenas desde la memoria y la identidad, desde los años 70 hasta el presente, aunque no se detiene en estudiar los años 70, pero sí deja en evidencia la importancia que tuvieron aquellos años. El texto de Joan Rapaport, La política de la memoria y utopías interculturales, pues digamos que son elementos centrales ya para ver un poco pues digamos, el tema de la identidad y la interculturalidad y las fronteras culturales que se presentan al interior del movimiento indígena. Ella, desde una perspectiva antropológica, desentraña las relaciones interculturales que se establecen en el entorno indígena caucano, conociente por medio, como ya he mencionado, las fronteras culturales, y hace posible entender la pervivencia cultural del indígena. Y por último, el texto de Virgin Laurent en Comunidades Indígenas, Espacios Políticos y Movilización Electoral, donde se centra en la trayectoria política y electoral de los indígenas después de la Constitución del 91. Ese es su eje, pero ella también recoge las luchas sociales que establecieron los indígenas antes de la Constitución del 91 y las nuevas prácticas que ellos establecen. Es un libro muy importante y le ayuda a entender a uno también los cambios que han tenido los indígenas o el CRIC desde su formación hasta tiempo presente. Bueno, pasamos a esta parte que son las fuentes y la metodología. Yo trabajé, pues digamos, las fuentes desde una perspectiva donde ubicaba los 4 objetivos generales en los que se desarrollaba mi texto, y a partir de eso desarrollé, pues digamos, los elementos principales o me ayudé de las fuentes con las que contaba. Como había mencionado con anterioridad, en un primer momento pues digamos, presentamos un contexto general del Cauca, de sus rupturas y pues digamos, de los cambios territoriales que han tenido. Para ello, pues digamos, como desarrollaba elementos contextuales, simplemente me valí de la fuente secundaria y es el elemento que predomina allí. En un segundo momento, para exponer el contexto de las luchas sociales indígenas en el Cauca entre el 71 y el 82, pues digamos que hace parte del recuento, me ayudé del censo indígena, el censo nacional del 73. Y bueno, también la ley 89, las leyes, la del 89 de 1890, la 135 del 61 y la primera del 68. Bueno, ahí me faltó señalar. Y también las cartillas y documentos del CRIC. Así como, pues, digamos, las entrevistas que hizo el profesor Mauricio Archila y que yo como asistente de investigación en el CINEP le ayudé a transcribir. En un tercer momento, cuando se evidencian los elementos que han dinamizado el fortalecimiento gremial indígena caucano en sus prácticas cotidianas, me ayudó de la base de datos de luchas sociales del CINEP, pues digamos que en su momento y pues digamos en elementos bien puntuales también ayudé a construir, pues me valgo de esa lucha, de esa base de datos y también de la prensa regional. Y pues digamos aquí me parece importante resaltar la revisión de prensa que hago regional, es decir, en el Cauca, de otras regiones locales que son importantes y que son centros económicos, en este caso Cali, y también prensa nacional, como lo es pues digamos el tiempo que se
que se escribe aquí desde Bogotá, sin olvidar, pues digamos, la importancia que para mi tesis tuvo unidad indígena. Y por último, para mostrar el fortalecimiento de la economía comunitaria y la educación propia de las comunidades, me valgo de esa misma prensa regional y de las cartillas y de los documentos del CRIC que pude recoger. Bueno, de esta forma, digamos, paso a exponer brevemente cada uno de los capítulos. Entonces, en el capítulo 1 muestro las continuidades y las rupturas del Cauca como unidad territorial en la que confluyen espacialmente grupos humanos, centrándose en las dinámicas sociales de los indígenas y las élites políticas y económicas. En este capítulo es de resaltar, pues digamos, los cambios que tuvo el Cauca. Como pueden observar aquí en la diapositiva, pues digamos, muestro tres momentos que hacen evidente la importancia que tenía el Cauca y la forma en que se ha rezagado, pues digamos, hasta la actualidad. Entonces, por un lado encontramos la provincia de Popayán en tiempos virreinales, que pues digamos era de gran tamaño. Posteriormente el estado del Cauca, ya durante el siglo XIX, seguía ocupando una gran parte pues digamos, del espacio colombiano, y por último el actual departamento del Cauca, pues digamos que ya es una estructura mucho más pequeña. Digamos, también me parece importante resaltar algunas de los mapas aproximados de las regiones del Cauca. Esto, pues digamos, ya con la intención de que el lector fije, pues digamos, las regiones, porque muchas veces es difícil entender cuáles son sus divisiones, y por eso, pues digamos, las coloco acá, pero pues la idea es que se aproximen a ellas ya con el texto. En el segundo capítulo expongo el contexto de las luchas sociales indígenas del Cauca entre 1971 y 1982. Para ello evidencio los elementos que facilitan la comprensión de las lógicas que dieron vida al CRIP y expliquen el posterior desarrollo de la organización. Entonces, para ello recojo un trabajo desarrollado por el profesor Mauricio Archila sobre las acciones sociales colectivas indígenas en el Cauca. Él trabajó estas acciones colectivas desde la segunda mitad de la década de los 70, y yo intento recopilar, pues digamos, algunos de los elementos, algunas de las luchas de las acciones sociales colectivas antes de ese periodo, pues digamos, para ampliar la perspectiva pues digamos, de esa lucha social indígena. Mi idea con esto también es que nos demos cuenta de la forma en que las recuperaciones resultan ser centrales dentro, pues digamos, del contexto indígena caucano, aunque ellas van a decrecer después de la mitad de la década del 70. Con ello, pues digamos, en la gráfica nosotros podemos ver que no coincide, todavía faltan muchas fuentes, pero pues digamos ya se está avanzando con esto. Eso, pues digamos, ese cambio se da a raíz del fortalecimiento organizativo que, pues digamos, hace que la perspectiva política y educativa al interior de la organización se vuelva más importante. Pues digamos, esos cambios se pueden ver a través del desarrollo de los diferentes congresos del CRIP, y para eso nosotros podemos percibir la importancia que tiene el cuarto y el quinto congreso. El cuarto y el quinto congreso nosotros lo tenemos que ver siempre en la perspectiva de las rupturas y que se estaban dando al interior del movimiento campesino, es decir, al interior de la ANUC, las divisiones que allí se estaban gestando, y pues digamos la división política que se dio a partir, pues digamos, de la importancia que en un momento llegó a tener dentro del movimiento campesino de organizaciones políticas que de alguna forma utilizaron a la organización campesina, y ello provocó, pues digamos, su debilitamiento al interior de la organización. Este proceso también nos ayuda a entender, digamos, una diferencia que se da entre el CRIC y la ANUC, y es que
el CRIC supo fortalecerse organizativamente al interior, supo fortalecer la organización desde adentro y pues digamos, para eso se valió de la identidad y ello pues digamos, se hizo evidente cuando a pesar pues digamos de la ruptura que tiene pues digamos, el gobierno nacional con el proceso de reforma agraria, al abandonarlo, los indígenas siguen fortaleciendo sus luchas mientras los campesinos dependían mucho de los recursos nacionales. Esa va a ser una diferencia central y eso también explica por qué el movimiento indígena se supo fortalecer hasta consolidar una organización nacional y seguir desarrollándose hasta el presente como organizaciones vigentes dentro pues, digamos, de las luchas políticas y sociales que se establecen en Colombia. En el texto muestro un mapa un poco amplio que aquí es imposible de reproducir. Lo presento simplemente para que lo tengan presentes y puedan, pues digamos, que me sirva como puño para que muchos de ustedes lo lean con posterioridad. Pero a pesar, pues digamos, de la incapacidad para poder mostrarlo en esta presentación, evidencio, pues digamos, ya dentro de las organizaciones sociopolíticas, el papel que cumple el CRIC. Entonces podemos aquí ver el nacimiento del CRIC y cómo el CRIC, pues digamos, del CRIC se desprende la UNIC, pero el CRIC también, pues digamos, se vale de algunos acumulados políticos, incluidos, por ejemplo, el de FANAL, Federación Agraria Nacional, pues digamos, de raíces conservadoras, y también el de la NUC. Dentro de la NUC, pues vale reconocer, pues digamos, la importancia que tuvo la izquierda política en un momento bastante coyuntural, cuando, pues digamos, nosotros podemos ver que la izquierda en la década de los 70 se abre. La NUC pues digamos, suma muchos de esos elementos a su organización, se dan muchos debates y también muchos de esos debates se replican al interior del CRIC, pero pues como había mencionado con anterioridad, el CRIC pues digamos prioriza la identidad indígena y el fortalecimiento de su propia organización. Ya dentro del tercer capítulo evidencio la importancia de la cultura y la identidad indígena con énfasis en la forma en que el territorio ha dinamizado la cotidianidad indígena. También las relaciones del CRIC con sectores como el campesino, en este caso desarrollo todo el tema que con anterioridad digamos, había introducido sobre la NUC, las formas de violencia contra ellos y el establecimiento de una coordinación nacional, que pues digamos de ahí se desprende la UNIC. Y por último, en el cuarto capítulo trato el fortalecimiento de la economía comunitaria y la educación propia, con las cuales se hizo posible establecer una mayor autonomía dentro de los resguardos, desarrollando mejores mecanismos de politización que serían replicados a nivel nacional. Y ya para terminar, pues digamos, expongo aquí las conclusiones. La conclusión general a la que llegué en mi tesis es que el movimiento indígena caucano en la década de los años 70 generó lineamientos organizativos en los que ha seguido trabajando hasta el presente. También, pues digamos, dentro de los objetivos específicos, por un lado, presentó el fortalecimiento del movimiento indígena caucano como un proceso social de larga duración, es de rescatar la permanencia de estructuras sociales y la lucha indígena y su impacto nacional, lo que se puede constatar con la reducción espacial del Cauca a comienzos del siglo XX, y además presentó la ruptura en la década del 70, pues digamos que se dio al interior del movimiento indígena con momentos anteriores. Por otro lado, también concluyo que pues digamos, a partir de los ejes organizativos del fortalecimiento indígena, digo que la identidad indígena es un elemento cohesionador de las comunidades
y también que la educación propia y la economía comunitaria son elementos que le han permitido a los indígenas fortalecer su autonomía. Muchas gracias, Julián, muy amable. Seguimos entonces con los conceptos de los jurados. Tenemos como invitados que nos colaboran en esta ocasión el profesor Roberto Pineda y el profesor Heraclio Bonilla. Profesor Roberto, siempre los profesores invitados son jerárquicamente son los primeros. Regala de sabiduría. Bueno, entonces muchas gracias en primer lugar a tu historia, la confianza para poder comentar esta interesante tesis. No voy a leer el concepto porque creo que poco tiempo, yo voy a dar más bien a tu presentación y algunos comentarios. Me parece que en términos generales tu tesis es una tesis muy bien hecha, ¿no? Tu presentación en particular me parece muy juiciosa en el sentido muy positivo de la palabra, muy organizada, trata el problema, las fuentes, los capítulos y algunas reflexiones generales. En términos generales, digamos, me parece una tesis bien lograda de diferentes puntos de vista. Me parece interesante los comentarios que hiciste aquí, que no me recuerdo mucho de cómo tú te motivaste para hacer el trabajo, tu participación en las encuestas, con el profesor Ranchila, y en cierta forma me gusta una idea de esto, que es una especie de profundización, de extensión de programas, de proyectos del departamento y de una reflexión más general que ha venido dándose sobre el movimiento social indígena del Cauca, y las referencias que tú nos hiciste al principio me parece que muestran precisamente que hay una continuidad ya de 20 años más, ¿no? Bueno, de 30, del trabajo del caos que tú sitúas como central en este contexto. Yo tendría varias observaciones. Una son observaciones de escala, ¿no? Es decir, de la escala de tu análisis, ¿sí? Que creo que es un problema central para todos los científicos sociales. ¿Cuál es la escala temporal y la escala espacial? La escala espacial la tienes muy claramente definida, es decir, minuto Cauca, en relación a esa mitad del país que era el Cauca, cuando no lo mencionaba. Yo me pregunto si era necesario entrar, digamos, en términos explicativos históricos, con esa escala tan anterior, es decir, cuál es la pertinencia del análisis tuyo de mostrarnos ese desmembramiento del Cauca, aunque es interesante, pero digámoslo así, quizá yo diría de pronto la escala de concentración hubiera podido hacer casi que los últimos 50 años, digámoslo así, con lo cual ganabas un poquito de espacio para desarrollar algunos otros temas. Y en segundo lugar, claro, tu escala principal me parece que es el Frente Nacional. En cuanto aquí empieza la ley pues, de reforma agraria, y en cierta forma pues el Frente Nacional, para ponerlos en unos términos de ahora, es una época de post-conflicto, ¿no? Y de superación del conflicto, en el cual la apreciación que tengamos sobre el Frente Nacional sí se van a dar, como tú lo muestras, algunas disposiciones legales que son importantes independientemente de las motivaciones, sobre todo la ley de reforma agraria. Y ahí viene en cierta medida una primera sugerencia y pregunta. A mí me da la impresión de que los que estudian los movimientos sociales indígenas en la década del 70, como tú lo anotas, el movimiento indígena hace una combinación muy interesante de uso legal, ¿no? Con el apoyo de los funcionarios del INCORA, etcétera, que son los otros hombres importantes en este proceso, ¿no? Adolfo Triana, Roque Roldán, etcétera, su junta directiva, ¿no? Pero ese es otro problema. Pero a mí me da la impresión que en realidad en el frente, en la década del 60, en realidad es que se sienta la malla legal, ¿eh?
y que valdría la pena eventualmente trabajarla un poquito más, porque sí hay una idea, por ejemplo, en el libro de Miriam Adolfo, que fue escrito por ahí en el 84, en el calor de que todos teníamos de una visión muy radical, que esas leyes del Frente Nacional pues eran en alguna medida, que el movimiento indígena aparecía en el 70, y en cierta medida aparece en el 70, porque Quintina me muere en el 67, 68, relativamente olvidado, pero sí se había empezado a crear una institucionalidad legal de leyes, etcétera, etcétera, que me parece que es lo que va a aprovechar de una manera positiva, aunque no exclusivamente, porque naturalmente es el movimiento indígena. De manera tal, hay una serie de anécdotas que no voy a entrar acá, de Trino Morales, que es un hombre muy importante en el movimiento indígena, que después un poco desaparecido por su confrontación, luego reconciliado, etcétera, etcétera, de que creo que sí es muy interesante, y ahora que tú estás trabajando, Alberto Lleras, ¿no? Precisamente, hay una matriz que me parece que valdría la pena generar, porque en última instancia, lo importante de la ley de reforma agraria es que reconoce el resguardo como una entidad legal, viable, etcétera, en el contexto del país, que es lo que en cierta forma se pone la base para que otros lo aprovechen, digámoslo así, en consonancia o en contradicción a toda una legislación anticomunal que más o menos, con todas las excepciones del Cauca, pues existía. Es decir, que me parece que sería interesante, por eso digo darle más espesor. Habría, no te voy a pedir que lo pongas ahorita, pero porque yo tesis tal como está, pero habría que reflexionar más sobre este periodo del Frente Nacional, un periodo de reformas sociales, unas más logradas, otras menos logradas, que no empiezan con Carlos Lleras, que Carlos Lleras quizá las profundiza, pero que en cierta forma empiezan con Alberto Lleras, e incluso con Valencia, como se muestra esta universidad, que se crea realmente bajo el Ministerio de Patiño, el Ministro de Educación de Valencia. Bueno, esa es como una observación para de reflexión posterior. La otra reflexión, y después te tengo te haría dos preguntas un poco. La otra reflexión que me parecería interesante es ya bibliográfica, simplemente te pregunto, seguramente Mauricio nos puede ayudar. Noto una ausencia bibliográfica de los antropólogos de la Universidad del Cauca, de Rinaldi, o incluso de antropólogos anteriores a la Universidad del Cauca, que tuvieron un papel interesante, si digo yo, es que no han producido. Por ejemplo, Amparo Espinosa tiene una cosa sobre el Quintilame, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente es una observación de fuentes bibliográficas que quizá valdría la pena profundizar un poquito más en la producción no solamente de los profesores, sino de los estudiantes del Departamento de Antropología del Cauca, que muchas veces son trabajos poco visibles en el caso de los estudiantes porque son tesis, etcétera, etcétera, o es que en cierta medida pues no son tan relevantes y obviamente en un trabajo histórico hay que pues, jerarquizar, entonces no se puede consultar todo, no se puede hacer todo. Bueno, y ya en relación a la presentación tuya, hay una observación que era quizá la única observación más yo te decía, de fondo, bueno, y es la relación movimiento indígena INCORA. Yo creo que sí es una relación muy importante para entender un poco lo que podríamos llamar la consolidación o de este movimiento indígena, porque es en esa relación INCORA, pero INCORA de la División de Asuntos Indígenas, de la División de Tierras y Ministerio de Gobierno, que hace que en cierta forma, me parece a mí, ese tejido y esas luchas, etcétera, tengan como cierto canal, y quizá habría que reflexionar más en la relación también INCORA y también Junta Directiva del INCORA, que era la que aprobaba, es decir, para que veamos un poco que estos movimientos sociales, en mi parecer, no se hacen únicamente como aisladamente, sino se hacen en interrelación muy fuerte con el Estado, pero un Estado de carne y hueso, como es unos funcionarios, una división, unas coyunturas, unas juntas directivas, unos propósitos
porque eso nos da la real camino de opciones, etc. Bueno, entonces simplemente es una observación, digamos, ya metodológica, porque no podemos seguir entendiendo, o en muchos casos, allá los movimientos indígenas, aquí al Estado, el discurso, claro, el discurso es, en cierta forma se comprende, es contra el Estado, porque eso también da movilización, pero a la larga, como ocurrió también con el movimiento indígena, algo similar en Nariño, el papel del INCORA y luego el Plan Nacional de Rehabilitación fue fundamental precisamente para que no se creara una especie de pues sí, de presión tan grande, sino que lograr un poco canalizar ciertas iniciativas, aunque no siempre se dieron, porque sabemos que hubo procesos de toma de tierras y una combinación interesante de eso como observación general. Finalmente, otra observación que te tengo acá es la relación sobre las conclusiones. Me parece que tu tesis, en el texto que por lo menos conocimos, después de hacer un desarrollo muy juicioso de muchos temas, muy organizadamente, las conclusiones las veo un poquito ligeras. Bueno, eso es normal, no que ocurre, ya uno está cansado, tiene que presentar el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, y quizá tampoco uno tiene ya suficiente perspectiva sobre el espacio, entonces no quiere repetir, en fin. Pero esa sería mi observación principal en relación a tu tesis. Y en relación ya a tu presentación, creo que valdría la pena en otra oportunidad incluir un poquito más la discusión de los guambianos con los paeses, ¿no? Es decir, como tú sabes, los guambianos se separan, los guambianos también tienen nombre propio, porque todos estos movimientos todos tienen un nombre propio muchas veces. Es Víctor Daniel, Guillermo Vasco, pero más allá de eso, Trino Morales, ¿no? Que era pues, la cabeza de esto, que crean un proyecto relativamente alternativo o un poco diferente al de el CRIC, y valdría la pena profundizar en los motivos de esas diferenciaciones, probablemente en los motivos de escala de mayor profundidad. Los guambianos no tenían tantos movimientos, tanta situación de terraqueros como lo tenía el Cauca, en parte lo habían superado, en parte no, pero lo que creo que sí es interesante en este contexto es que en esa tensión de esos dos movimientos seguramente nos ayudan a entender un poco más el CRIC, ¿no? Y por otro lado el nuevo movimiento de autoridades indígenas tradicionales. Eso sería como para otra tesis que si no se ha hecho, ¿no? Para entender esas tensiones ante el interior, que se van a reflejar, como tú lo sabes, yo creo que es lo más importante, también en la Asamblea Nacional Constituyente, que ya no es tu tema, porque tú terminas básicamente con la UNIC, pero que hay toda una especie de tensiones ideológicas que van a expresarse, entre otras cosas, que el representante indígena sea Floro Morales y el otro representante indígena por el Cauca sea el Tintilango, ¿no? Entonces, como expresión de las dos tensiones. Entonces, básicamente, esos eran mis comentarios, te felicito, y de pronto yo quisiera, y nos hiciste unas conclusiones aquí un poquito también más sopesadas, y tal vez podríamos luego mirar algunos aspectos de cuál es la contribución realmente del CRIC, pero eso es otra temática, al movimiento indígena y al movimiento de la UNIC, porque la UNIC no solamente sale por el CRIC, la UNIC es un movimiento que intenta agrupar, claro, seguramente el CRIC está muy fuerte acá, pero está la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta, también asisten gente del Consejo Regional Indígena del Tolima, del Sinú, en fin, claro, muy influidos en principio por el CRIC, pero que también empiezan a tener sus rodajas, y algunos de ellos de manera independiente, como las confederaciones de la Sierra Nevada, e incluso el CRIBA, que viene también a la Asamblea del CRIC, y que tiene otra génesis, es decir, los misioneros allá capuchinos, no mencionamos Monseñor Correa, etcétera, con asocio con los nuevos jóvenes de la zona. Pero de todas maneras te felicito, y esos serían mis comentarios generales. Bueno, muchas gracias, profesor Roberto. Seguida, profesor Heraclio Bonilla. Sí, bueno, gracias. No, gracias además por estar en la coordinación.
No, estaba muy interesado en escuchar a estudiantes, también fui mi estudiante. El tema me llama mucho la atención. Si yo, Yo solamente estoy aquí por de prácticamente. acuerdo. Yo escribía el comentario el 13 de marzo bajo una impresión muy favorable de la lectura del texto. Y como pasaron algunas semanas, volví a leer anoche el comentario y el texto. Y, bueno, a uno las felicitaciones formuladas por el profesor Pineda. Me parece un buen texto y para mí particularmente útil, de manera que el concepto es aprobatorio. Y tengo solo un par de preguntas. Tampoco voy a volver a leer lo que escribí, porque no creo que tenga mucho sentido. Desde que estoy en Colombia ando buscando indios. Julián. Y no estoy muy seguro de haberlos encontrado. Son poquitos, pero existen. Entonces, esta es la primera pregunta, es decir, que está sugerida en el concepto, pero ahora quisiera hacerla mucho más explícita. Tal vez nos podrías muy rápidamente comentar en la discusión cómo se construye la identidad indígena en el Cauca. Sí. A partir de las tres coordenadas que mencionas en el texto. Es decir, la primera es la etnogénesis, esta memoria colectiva que viene de muy lejos, sobre todo en una región tan aislada como el Cauca. Y luego sus dos expresiones más directas de esta identidad, que es efectivamente el trabajo y la noción de comunidad, particularmente el trabajo colectivo. Ahora, es una cuestión muy complicada. Hubiera sido deseable que continuaras la maestría en antropología, porque esto no es un problema de documentos. Esto es un problema de trabajo de campo intenso. Porque no creo que los papeles, además si son papeles escritos por otros y difundidos por otros, permitan examinar los repliegues del alma y de la visión de los indios. Y además tiene que ser hecho en su lengua. No puede ser hecha a partir de la mediación del castellano. Lo digo esto porque antes de dedicarme a la historia pasé muchísimos años como antropólogo desde Bolivia hasta el Ecuador, de manera que esa sensibilidad está nutrida efectivamente por este tipo de experiencias. Y lo otro es que es un problema que no creo que sea específico del Cauca. Cuando surge la ONIC, se empieza a movilizar otro componente de identidad, la identidad de clase. En el caso del Perú, en el caso de Bolivia, estamos hartos efectivamente de este tipo de discursos, como se dice ahora, donde se piensa que los campesinos indios son cada vez menos indios y son más campesinos, por justamente el concepto de clase, el concepto de explotación. Frente a lo cual uno me contestaba en el Perú de acuerdo, ¿no? Pero ocurre que también esos campesinos indios tienen color. Y evidentemente la diferenciación y la identidad ingresan primero por el color, de manera que esto no es un problema político así en abstracto. Entonces, ¿cómo se negociaron? ¿Cómo se negociaron este enfrentamiento de dos adhesiones identitarias que eran opuestas? Y evidentemente el CRIC todavía, ¿no es cierto? Seguirá por ahí, pero cada vez en los márgenes. Entonces, esos son los comentarios que, por favor, quisiera pedirte. Y vuelve a la antropología, compañero. Trabajo de campo intensivo. Muchas gracias, profesor Arturo. Tiene la palabra. Bueno, pues respondiendo primero un poco a los comentarios del profesor Pineda, me parece importante, pues digamos, los comentarios y también de alguna forma pues digamos, la relevancia que puede tener el INCORA
pues digamos, dentro de todo este proceso de lucha social. Entonces, pues digamos, me recojo en los comentarios, me parece que son importantes, y pienso, pues digamos, seguir desarrollando este tema más adelante, y por eso mismo, pues digamos, pues entiendo la importancia de ver, pues digamos, el INCORA como una institución del Estado que tiene, pues digamos, en la vida cotidiana de los indígenas una importancia relevante, y por eso me parece que es bueno trabajar el INCORA y también esas relaciones que se establecen con el Estado. En relación con, pues digamos, con la UNIC, me parece que también, pues digamos, hay otros movimientos a lo largo de Colombia que hacen posible la existencia de esa organización nacional, pero de todos modos sigo defendiendo, pues digamos, la centralidad que tuvo el CRIC, sobre todo pues digamos, por el desarrollo histórico que tuvo ese departamento en particular, y es que uno puede hablar de un aislamiento económico de ese lugar, y ello influyó en la política y en la sociedad. Por esta razón hace que el Cauca sea una región diferente a las que uno puede ver, pues digamos, en otros espacios, y por eso mismo me llamaba mucho la atención poder explicar por qué Popayán cambió tanto en el tiempo y por qué siguió siendo una ciudad blanca, pero el capitalismo nunca llegó de la manera que se esperaba. Entonces, digamos, esa era como una contradicción que yo tenía mucho al principio, porque cuando me acercaba a las fuentes coloniales, el Popayán siempre estuvo presente y el Cauca siempre estuvo presente, y yo me respondí también, yo me tuve que responder de una manera muy larga, porque Popayán era diferente, y me parece que eso es importante también para los demás. Por eso lo incluí, y me parece que sí es un poco largo el espacio que le dedico a dar a entender por qué el Cauca y Popayán tuvieron esos cambios. Pero sí, digamos, me recojo en los comentarios, porque son valiosos, y quiero seguir desarrollando este tema más adelante, por eso los incorporaré para trabajos posteriores. Y bueno, con respecto a la pregunta que me hacía el profesor, la identidad solo se desarrolla de una manera, y la identidad solo se forja en la cotidianidad. No se puede hablar de unos esquemas, no se puede hablar de unos constructos teóricos si no se desarrolla en el mismo espacio. Por eso el trabajo de campo es muy importante, y el trabajo de campo, digamos, en este trabajo, digamos, sí le hace falta, porque eso resulta necesario también para entender, pues digamos, el mismo movimiento indígena. Y por eso mismo me gustaría comentar que cuando yo me acerqué, digamos, a este tema, yo me acerqué desde las izquierdas. Entonces mi intención era percibir la influencia que habían tenido las organizaciones políticas al interior del movimiento indígena, y por eso, pues digamos, me enfoqué en las izquierdas, abandonando un poco el trabajo de campo. Después todo se fue transformando, pero también tuve un problema, pues digamos, físico en su momento, y era que pues digamos, tenía una lesión en la rodilla, y eso me impedía estar fuera de Bogotá o de un lugar cercano, porque simplemente se me trababa por dos lesiones que tenía al mismo tiempo. Entonces me hicieron una operación, me demoré como 1 mes y medio recuperándome, o sea, solo para poder caminar ya normal, y después fortalecimiento del músculo. Eso fue un elemento que me restó mucho tiempo, y
y aunque sé que es verdad, no, me faltaba tiempo para poder hacerlo. Pero, digamos, aunque sé que es una falencia, de todos modos sí la voy a seguir desarrollando y este va a seguir siendo mi tema, y por eso pues digamos también la recojo para desarrollos posteriores. Muchas gracias, Julián. Bueno, nos toca a nosotros, los invitados, los personas que quieran hacer algún comentario, alguna reflexión sobre lo que escucharon, alguna pregunta para Julián. Yo tengo una inquietud y es precisamente frente digamos, a las tensiones que pueden existir entre el pueblo Nasa y el pueblo Mixar. No sé si tú encontraste algo dentro de los documentos como que diera indicios de que existía esa tensión o que hubo una separación, que de pronto que encontraste o cómo. Recojamos primero. Ah, perdón. No, sigue, termina. No, lo que quiero decir es que vamos a hacer una ronda de preguntas. Ya, sí. Sí, ¿quién más quiere? Habría que ver, Julián, Una pregunta fácil. una fácil. Dentro de la tesis, ¿qué relaciones viste tú con el CRIO? Esos dos. ¿Y por qué no se ha desarrollado en el Baupés, en esta otra región orinoco-amazónica? No se han desarrollado los cabildos, y se han desarrollado todas esas vertientes que sí las vemos en el Cauca. Julián, tú titulas del CRIC a la ONIC, fortalecimiento del movimiento indígena caucano en los años 70 del siglo XX. Un poco me pregunto, y entonces a lo de ahora, ¿cómo se le llamaría? Los indígenas están allí peleándole a Ardila Lule, a Corinto, todo lo que era antiguamente la hacienda de Quebraseca, y en este mismo momento eso está militarizado, es decir, es difícil llegar allá, y hay un movimiento indígena, yo diría, bastante potente, agresivo, y yo creo que esa lucha va para largo, es decir, los indígenas se están tomando, digamos, poco a poco todo ese pie del norte, ese pie de montaña del norte caucano. Heraclio preguntaba por los indígenas, es decir, nunca antes se habían visto como se ven ahora, incluso Popayán. Popayán hoy es muy indígena, es decir, hace 20 años tú los veías y te tomabas fotos con ellos porque eran una rareza. Hoy en día Popayán está llena de indígenas, por ejemplo, sitios como la Plaza de Bolívar, el Parque Bolívar, acá la Galería Bolívar, todo eso ya es indígena, y uno en Popayán se siente barrios indígenas, es decir, si a eso se le llama, si tú le llamas en los 70 fortalecimiento, cuando eran perseguidos, de qué manera los indígenas, entonces yo veo ahí como un problema de terminología. Y segundo, al doctor Lemos, el doctor Lemos, Carlos Lemos, le molestaba mucho el crecimiento y sobre todo la independencia del movimiento indígena, porque siempre los indígenas fueron como un apéndice del Partido Liberal, por lo menos en el norte del Cauca, de siempre Víctor Mosquera Chávez movía sus influencias y Mosquera aprendió mucho a negociar con los indígenas. Es decir, simplemente era hablarle a Mosquera y Mosquera sabía cómo podía manejar los indígenas, e incluso para penetrar sus territorios había que hablar con Víctor Mosquera Chávez, que por años, yo creo que justamente en esta década, Víctor Mosquera Chávez es el cacique político, digamos, el varón político más importante del Cauca. Queramos o no, los indígenas son muy buenos negociadores en términos políticos, mucho mejor negociadores
que los negros, los afrodescendientes. Es decir, saben llegar. El hospital de Caloto, por ejemplo, es un hospital que siempre ha estado al servicio de los indígenas. Incluso muchos mestizos del norte del Cauca están, digamos, haciendo declaraciones de pertenecer a la raza indígena por llegar a los privilegios que tienen en ese momento los indígenas. Y tercero, por favor, no le hagas caso a Racha. Es decir, a mí sí me parece que te debes quedar en la historia. Yo creo que la historia necesita, digamos, de que se esclarezcan estos periodos, ¿no? Que se trabajen históricamente estos periodos. Y para estos periodos no necesitas hacer trabajo de campo, ni que te operen de la rodilla. No, ya me operé. Otra vez. Entonces yo sí creo que, es decir, si viniste a esta maestría, ojalá que te tuviéramos entre nosotros, entre nuestros estudiantes de doctorado. De historia. Y que se vean entre antropología e historia. Puede haber un trabajo de campo para historiadores también, pero no todo se puede hacer. No, si los documentos fueran escritos por la población indígena, es estupendo. Pero son documentos mediados. Bueno, pues en el Cauca, bueno, respondiendo un poco en orden las preguntas, desde el inicio se puede ver, pues, digamos, diferencias entre la comunidad de Misak y, bueno, entre los guamimeanos y los paisas. Básicamente, ellos tienen perspectivas diferentes y dentro de su cotidianidad, digamos, hay elementos que a ellos los diferencian. Por ejemplo, dentro de los mismos documentos casi siempre se dice que los paeses son mucho más guerreros y se saben manejar mejor en la política. Eso, pues digamos, ya empieza a marcar unas diferencias por el mismo carácter que puede tener la lucha y por la forma en que, pues digamos, las dos comunidades se mueven. Y además, pues digamos, hay un elemento que es bien importante y se puede percibir en todos los documentos porque no es nueva la diferencia, y es la relación que ellos tienen entre unos resguardos y otros. Siempre se habla de los conflictos que se dan, e inclusive, pues digamos, se habla de, digamos, en la memoria histórica, y pues digamos, eso se recoge. Yo creería que la mejor fuente para responder un poco esas preguntas es Rapaport, porque en Rapaport ella menciona las diferencias que se dieron, pues digamos, en periodos coloniales por algunos territorios, y se empiezan, digamos, ya a fijar muchas de las acusaciones. Y hay un elemento que es muy importante y es la tierra, porque esas acusaciones van, pues digamos, ceñidas a la usurpación de resguardos, y eso, pues digamos, en las comunidades del Cauca es un detonador de disputas. Entonces pensaría que también es importante. Además, también es en Rapaport que se menciona que los países vienen de otras regiones y entonces que ellos son invasores. Bueno, es que ahorita no tengo muy presente cómo era el desarrollo, pero sí se puede encontrar, sobre todo en el texto de memoria que hace Rapaport, la política de la memoria. Ahí se puede encontrar bastante sobre esos elementos. Ya en relación, pues, digamos, al movimiento indígena del Baupés, hay un elemento que es muy importante reconocer entre los indígenas, y es que hay unas diferencias. Los indígenas del Baupés se han mantenido lejos, de alguna forma, de los centros económicos y de la vida política, pues digamos, se mantuvieron alejados durante mucho tiempo. Eso, pues digamos, los ubicó en otra dinámica, y muchas veces cuando se habla de los indígenas, sobre todo los indígenas andinos, se menciona la relación que ellos tienen con la disputa política, y es que los indígenas peleen a través de herramientas legales no es nuevo.
eso se hacía desde tiempos coloniales, pero los indígenas del Vaupés digamos, estuvieron alejados de muchas de las dinámicas que se desarrollaban en otros lugares, y no es simplemente, por ejemplo, que los indígenas del Cauca o los indígenas de la Sierra dicten cursos sobre educación política, que lo hacen, que lo han hecho y que lo vienen replicando desde la década del 70, porque eso es todo un proceso social y es una forma de lucha que se da así en la cotidianidad, y solo se puede responder a ello dentro de las mismas luchas coyunturales que ellos vienen presentando. Entonces uno tiene que entender que, digamos, el desarrollo del CRIBA y del CRIC son diferentes, también se da porque las condiciones, a pesar de que los dos sean colombianos, es porque son muy diferentes. Inclusive, digamos, cuando uno dice que son colombianos, ya ahí hay una gran diferencia, porque para el CRIC decir que son colombianos también es una herramienta política, y entonces eso deja ver mucho, pues digamos, esa perspectiva política que los indígenas caucanos tienen, además que son muy hábiles, pues, digamos, para pelear sus luchas. Respecto a la pregunta del fortalecimiento, hablar de un fortalecimiento y de una consolidación es muy diferente, es muy difícil, digamos, como diferenciar, digamos, como momentos, pero dentro del fortalecimiento, o sea, el fortalecimiento de una estructura organizativa siempre va a ser continuo y nunca se va a llegar, digamos, como a una consolidación absoluta, porque, pues, digamos, no existe, pero sí hay, pues, digamos, coyunturas, y para mí es más importante establecer las coyunturas y los momentos que, digamos, marcan la pauta para que, digamos, al interior de las comunidades se cambie, digamos, como la forma de acción pues, digamos, a establecer una terminología, porque en un principio, cuando el profesor César, cuando hablábamos sobre cómo se va a desarrollar mi tesis, eso estaba muy marcado, y creo que también por ahí va la pregunta, y es que sí he cambiado, digamos, como la terminología, y hablar como de una consolidación, para mí lo he revaluado. Profesor Archila, le tocó a usted el turno. Bueno, Profesor Archila es el director de la tesis. ya a uno lo hacen hablar de último para que no le barre o Está muy difícil. como Era más difícil la de CRIBA que la de sí. Heraclio, cuando dirige las tesis, hay que tenerle miedo al comentario del director, más duro que los jurados. Bueno, no, digamos, yo no me voy a abundar en los reconocimientos, vicioso trabajo de Julián. Pues quisiera resaltar 3 o 4 cosas, tal vez hacer un pequeño comentario con Heraclio, que creo que esto será escenario tal vez o tema para discutir en otros escenarios. Sí, yo creo que hay una intención de Julián de hacer como una mirada de larga duración. A mi juicio, comparto con Roberto, demasiado, yo le decía ese capítulo, eso hay que resumirlo, bueno, tomó clases con Heraclio, con Pablo Rodríguez, y en fin, y sí le metió un poco al tema de la élite y todo, pero sí pues termina siendo un poco extenso, pues para una tesis tan acotada, incluso para 10 años irse uno casi hasta, pues, desde la conquista prácticamente, y eso que no se metió mucho en todo lo que era la existencia previa de los colombianos, de los nazis, etc. Bueno, pero de todas formas, interesante eso, al mismo tiempo pues que sí puede ser un poco, digamos, como exagerado, que termina siendo útil, ¿sí? Porque uno va viendo ahí los escenarios de las élites, y bueno, un poco todo ese desprecio histórico hacia el indígena, y por eso tal vez sí resalta mucho más en la tesis esto que han llamado el despertar indígena de los 70s, digamos, un lenguaje bastante común, refiriéndose a las declaraciones de Barbados y toda esta cosa. Bueno, entonces ese es un elemento que a mi juicio aporta con pues, algunas limitaciones. Creo que también hay en la tesis de Julián pues una intención de
evidentemente de interpretación que está desde los mismos conceptos. Sí, creo que habría que pulirle un poco más lo de fortalecimiento, ya usted retira lo de consolidación, porque pues es cierto que el movimiento indígena, sobre todo en el norte, ha sido muy fuerte. Incluso tú en algún momento decías que las recuperaciones de tierras, o la madre tierra, como se quiera llamar, disminuyeron, pero vuelven a surgir precisamente en el 2005 y con una fuerza impresionante, y en tiempos recientes, digamos, hace unos meses estaban incluso con ESMAD y toda esa cosa, en torno semanas, bueno, en torno a esas tierras que les prometieron a raíz de la masacre del Nilo y que se las entregaron más bien a Pilalulo y toda esa cosa. O sea, el conflicto obviamente sigue, y bueno, Julián no está diciendo que se acabó, se centró en los primeros años, y bueno, hay toda una hipótesis que tiene algún argumento, entre otras. Nos sobra recordar que el primer presidente de la UNIT fue pues, precisamente Trino Morales, que curiosamente, siendo guambiano, va a venir muy en la tradición del CRIC, lo cual problematizaría, pues la cosa es cierto, guambianos, países o nazas, pero eso no es tan, o sea, hay guambianos que dicen un poco como de la lógica, parte de la lógica del CRIC, como obviamente va a haber nazas también en el combo de Víctor Daniel Bonilla y Guillermo Vasco, Lorenzo Muelas, etc. Un poco lo que va a hacer, lo que va a hacer ellos van a privilegiar, se supone que autoridades indígenas privilegiaban más lo étnico, era más que no entendieron nada. bueno, en fin. Y de paso, pues, me parece que tanto en la presentación de su motivación personal como lo ha ido explicando, me parece interesante señalar que alguien como Julián, pues, de las juventudes de izquierda, pues, aquí de la universidad, temporalmente de la Javeriana, etc., pues, a mí me parece interesante mostrar todavía cómo hay estudiantes pues, que en la mejor tradición del movimiento estudiantil pues, se preocupan un poco por los otros movimientos y en este caso pues tratar de aportar un poco el conocimiento del movimiento. Creo que como ustedes vieron pues hay un trabajo juicioso de sistematización de las luchas, las tendencias sociopolíticas, pues unos gráficos ahí que quedan. Lo mismo de los congresos, realmente eso no está muy sistematizado, pues la gente incluso grosa, bueno, quienes trabajamos a veces se va hablando de esos congresos del CRIC. Eso puede remitir a una cierta historiografía un poquito tradicional, pero es interesante sistematizar eso, el trabajo que hace Julián. Bueno, y todo el trabajo de fuente que se hizo, sobre todo, dijéramos, con la prensa, la lectura de Liberal, la lectura de este periódico del Valle, ¿cómo era que se llamaba? El País. No, El País, pero el otro, el Rumbo Popular. Rumbo Popular, un periódico que sacó una fracción del Partido Comunista expulsada por derechista y toda esa cosa, pero tiene mucha relación con lo que está ocurriendo ahí con el CRIC. Y pues reconozco con Heraclio, a ver, parece, uno diría que la etnografía es un privilegio de la antropología, o como digamos el trabajo de documentos escritos sea de la historia, pero sí ciertamente por las razones que adujo Julián, pues parto de este trabajo etnográfico, y eso seguramente se refleja en que no hay mucho, pues por ejemplo, recoger lo que se está haciendo en el Cauca. Es cierto que de pronto en términos históricos, pero yo creo que con la pesquisa no es que haya mucho, pero pues, incluso desde los historiadores, pues el gordo Guido y pues los antropólogos y tanto un poco más veteranos como de recientes generaciones, pues sí, obviamente le faltó recoger mucho de eso, pero la salud en estas juventudes es un poco complicada. Sí. Bueno, muchas gracias a los jurados, muchas gracias a Julián, a nuestros invitados. Los invitamos a que nos dejen las zonas unos minutos Para deliberar. Y los volvemos a ver. Sí, usted también, pero no sé, ustedes, todos los demás se pueden ir.
menos usted. Pues digamos, ustedes se haya afuera, porque pues es la sentencia